bien. ¿Se ve, jóvenes? Sí, ingeniero. Perfecto. Este es el librito que lo van a tener. Bueno, es uno de los libros que titula Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Aspectos Teóricos y Prácticos. El autor, Edmundo Pimentel. Muy bien, voy a ir rápidamente, jóvenes, no hay tiempo que perder por todo eso. Y obviamente no vamos a seguir todos los títulos y subtítulos, jóvenes. Yo voy a hacer una explicación global y que ustedes obviamente van a tener que leer en forma inextensa todo el proyecto, o todo el contenido, diré más bien, del tema. Fíjense en este primer tema que nosotros habíamos mencionado anteriormente, el contexto, la planificación económica. Hoy ya vamos a ingresar a ver en esa misma lógica lo que son los proyectos económicos, pero haciendo hincapié en su definición, la clasificación y el contenido de un proyecto económico. Muy bien, les había dicho, jóvenes, que a nosotros nos interesan proyectos de inversión, ¿verdad? Entonces la definición del proyecto de inversión enseguida lo tendremos. Desde luego que no es necesario memorizar una sola definición, podemos hacer referencia inclusive con nuestras propias palabras. Está la clasificación de los proyectos de inversión, que son proyectos en el ámbito público y en el ámbito privado, ¿no es cierto? Esencialmente. Inclusive algunos proyectos se delimitan en el ámbito social. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, clasificación de los proyectos de inversión según su actividad. No hay proyecto alguno que no contemple actividad. Y luego tenemos, de acuerdo a su modalidad, está muy grueso esto, voy a cambiar, muy bien. Luego tenemos las etapas que les había mencionado también del proyecto. Está luego el análisis del marco de factores políticos, ¿no? Este es el contexto, jóvenes. Recuerden, en la clase anterior yo les dije claramente, veamos la realidad económica en los términos económicos, políticos y sociales. Esta es la llamada realidad económica. ¿Se ve, jóvenes, por favor? ¿Ya? Realidad económica. SO significa económico. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Perfecto, muy bien. Luego hay, como este subtítulo complementario, deficiencias en la gobernabilidad. Eso implica, jóvenes, que el gobierno no aplica correctamente las políticas que debería de aplicar. ¿De acuerdo? Y obviamente sus consecuencias serán en la parte social. Muy bien. Y aquí ingresamos ya a la parte que nos interesa. Análisis de las etapas de la formulación de proyectos. Y aquí dice claramente análisis de las etapas para la elaboración de un proyecto de inversión. ¿Dónde inicia? Les dije en la idea, ¿recuerdan? Y que debe haber en cada grupo 3 ideas distintas y el grupo se queda con una sola idea. Esta idea es básicamente, voy a anotar por acá, que producir. Esa es la idea. O sea, cuando formulemos un proyecto, esencialmente estamos hablando de qué producir. Hay varias preguntas que uno se formula, que lo vamos a ir explicando en el curso de la clase. ¿De acuerdo? Muy bien, y voy a pasar rápidamente, siempre borrando todo ese contenido. La segunda etapa tiene que ver ya con el estudio de prefactibilidad. Hay el estudio de factibilidad también, que aquí no se incorpora.
y viene la formulación del proyecto en una tercera etapa y la cuarta etapa es la evaluación, que por ahora a nosotros todavía no nos interesa, ¿verdad? Ni la aplicación de dicho proyecto como tal. Pero, bueno, yo les decía, jóvenes, siempre los autores hablan de prepa y de evaluación, no se puede separar. Así de forma tácita no se puede separar, porque son parte de un solo contenido. Es decir, preparación es una parte, la evaluación es segunda parte y las dos partes hacen a un todo. Esa es la explicación. Muy bien, y aquí está el tema a lo que vinimos. Yo he aprendido de unos amigos tarijeños que dicen, ¿a qué vinimos? Y estamos acá, en esa misma lógica, para ver este capítulo. Estudio del mercado, o también simplemente estudio de mercado. Entonces, este estudio de mercado tiene objetivos. Etapas del estudio de mercado, dependiendo del autor, lo van explicando con mayor amplitud, unos y otros no. La cobertura del estudio de mercado, la cobertura significa el ámbito, el alcance de ese estudio. Hay que saber delimitar, esto significa delimitar, no podemos hacer el todo, hay que delimitar. ¿Qué se delimita, jóvenes? Espacio, se lee, y espacio, ¿qué es? Tiene que ver con el lugar geográfico y tiempo. ¿Se ve, jóvenes? ¿Se lee? Sí, ingeniero. Perfecto, muy bien. Entonces, jóvenes, ya les había dicho también en la clase anterior, hay dos fuentes de información. Y aquí está. Es decir, ¿cómo vamos a recopilar la información? ¿De qué manera? Entonces tenemos que referirnos, y ustedes muy bien lo saben, a las fuentes de información. Y voy a anotar acá para recordarles con un color azul. Fuentes. Luego vamos a utilizar una página o una pizarra en blanco. Aquí estoy utilizando esta misma página para no perdernos de este contenido. Entonces, fuentes de información. Y aquí está, claramente dice recopilación de información. Uno es la fuente, la más común, es la fuente bibliográfica. Es decir, recogemos la información haciendo una investigación de los libros escritos y publicados. Y la segunda tiene que ver con el trabajo de campo. La segunda fuente es el trabajo de campo. ¿Qué significa esto? Significa llevar la actividad a través de encuestas, a través de, inclusive el censo es parte de un trabajo de campo. En el caso nuestro no vamos a hablar de censo, pero sí vamos a hablar de muestra, es decir, una parte de esa población. Entonces, un trabajo de campo a través de entrevistas, a través de encuestas. ¿Estamos, jóvenes? ¿Anotaron? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Borro. Tienen que tener su apunte. Voy a revisar la clase siguiente. Entonces, jóvenes, esa información, ¿para qué nos sirve? Para hacer un análisis. Bueno, primero, esa información no va a ser cualquier información. Es una información que tiene que ser de interés nuestro, de acuerdo al proyecto que estamos formulando. No es cualquier información. De manera tal que analizamos dicha información. Sí, adelante, dígame. Sí, que tomen su cafecito, díganles que tomen su cafecito porque llegaron tarde. Ya, vamos a admitir enseguida, ¿ya? Muy bien, gracias por informarnos, porque yo no puedo apreciar a la gente que está en sala de espera porque estoy yo con otra apreciación distinta. Ya no estoy en el Zoom propiamente. Muy bien, entonces, jóvenes, para concluir esta parte, análisis de información, naturaleza del estudio de mercado,
dimensiones del mercado, ahí está la delimitación del área de influencia y, bueno, fíjense, estamos viendo en la primera parte la demanda y luego ingresamos al análisis de la oferta, que es el otro componente del estudio de mercado, es la otra fuerza, no componente, la otra fuerza. El mercado está caracterizado, les dije, lo vuelvo a reiterar, por dos fuerzas. La primera fuerza es la demanda y la segunda fuerza es la oferta. Indistintamente, no es que signifique primero demanda, segundo, son ambas fuerzas del mercado. Y si aquí ustedes aprecian, jóvenes, no hace referencia exclusivamente al análisis de la oferta. Probablemente lo va a hacer después, está empezando con la producción, lo vamos a ver enseguida, ahí está. Y generalmente otros autores jóvenes empiezan con el análisis de la demanda. Es decir, cuál es la demanda, cuál es el bien que demanda una determinada población. Por eso que se empieza con la demanda. Hay que ver la necesidad del producto. Pero el orden de los factores no tiene nada que ver con el resultado. Por eso que acá se incluye primero análisis de la oferta y después análisis de la demanda. Son las dos fuerzas del mercado. Muy bien. Entonces, vamos a ir ya al contenido. Esto es lo que me interesa. ¿Qué más tienen acá? A ver, vamos a ver qué más hay. Bueno, clasificación de la demanda. Bueno, vamos a seguir con esto. Hay demanda de bienes. Es amplio. Y luego pasamos a un tercer capítulo que es el tamaño de la unidad productora o de la unidad productiva. Bueno, voy a salirme de acá para ir al Zoom y en el Zoom tengo que admitir a la gente que está. Hay varios compañeros, Villarroel Paola, Cintia Quecaña, López Balcázar, Samantha Quiroga debe ser, Antonete Pitari, Mamani Panoso Vladimir, Ávila Kelly, Valdivieso Carmen y Barba Beatriz. Son varias personas que están atrasadas. Las admitimos y no volvemos a admitir más jóvenes. Ya tenemos 38 estudiantes en clase y muchos no están asistiendo. Les reitero, deben cambiar mientras hacemos la clase utilizando en primer orden el apellido paterno. ¿De acuerdo? El apellido paterno. Muy bien. Vuelvo a compartir pantalla. Ese es el problemita. Salir, entrar. Bueno, no voy a poder todavía dar curso. Tengo que empezar de nuevo. Ahora sí. Muy bien. Bueno, parece que hay otra persona que está también, bueno, ya tarde. Lo sentimos ya. Muy bien. Volvemos a la imagen. ¿Se ve, jóvenes, por favor? Sí, ingeniero, se ve. Hola. Ya, muy bien. Ahora vamos a ir, jóvenes, a ese contenido. Aquí están aspectos preliminares, el contexto de la formulación y evaluación de proyectos. Nosotros lo hemos llamado la planificación económica. Recordarán ustedes, es el contexto, ¿sí? Es el contexto que tiene que ver esencialmente con la realidad económica y social, inclusive política, jóvenes. Inclusive política. Muy bien. Definición en términos de proyecto, clasificación, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto aquí está sintetizado en este primer capítulo. Muy bien. Sin más tiempo que perder, nos vamos a ese contenido. No vamos a dar lectura, jóvenes. Sería innecesario. Ustedes lo van a leer. Este material se lo voy a pasar. O yo veré de qué manera lo van a tener este material. O lo pueden ubicar. Está también en el internet.
no es material clasificado, al contrario. Entonces, jóvenes, voy a resaltar en este material algunos aspectos importantes desde mi punto de vista, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el fin principal de la formulación de proyectos? Recordarán ustedes. La producción de bienes y servicios. ¿Y para qué se producirán bienes y servicios? Estos bienes y servicios, una vez que existen en el mercado, sirve para que el consumidor pueda adquirir y, por ende, mejorar su bienestar económico. Ahí está, dicho de otra manera. En consecuencia, para que estos bienes y servicios puedan llegar al mercado, como tal, primero hay que producir. Y para producir de forma técnica y de forma apropiada y de forma correcta, debemos, en primera instancia, efectuar la formulación del proyecto de inversión. Formulación del proyecto de inversión. INB. Muy bien, pero no es cualquier producción, jóvenes. Es una producción que implica, ¿no es cierto? Ya viendo el bien propiamente, este bien tiene que ser de necesidad. ¿Para quién? ¿Para quién será, jóvenes? De necesidad para quién. Bueno, no pinte por ahí. De necesidad ¿para quién? Para el consumidor. Muy bien, para el consumidor. Fíjense todo esto, jóvenes, ya hemos hecho mención en la primera clase. Si es que han anotado, tendría que estar en sus apuntes. Pero además, jóvenes, no simplemente significa producir un bien para satisfacer necesidades, sino que hay que hacer una asignación eficiente ¿de qué dije? Asignación eficiente ¿de qué? De los recursos, porque los recursos son limitados. Dice acá, este hecho determina un problema básico de asignación de recursos limitados a tratar de satisfacer las necesidades de los diferentes, bueno, bla, 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 con el objetivo de fomentar su crecimiento, eliminar la pobreza, hacer una distribución más equitativa del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo destaco los aspectos principales. En consecuencia, la asignación de recursos la asignación de recursos de forma eficiente es fundamental. Voy a tomar una página en blanco para explicar esta parte. Bueno, aquí había tenido algún material. Lo voy a hacer grande. Y esta es evaluación. Y voy a borrar. Muy bien. Voy a explicar lo que acaban de ver en el texto. Y voy a hacer hincapié a estos jóvenes. Espero que lean y tomen apuntes y no estén tomando fotos. Asignación eficiente de, bueno, en el texto dice de los recursos, yo voy a poner de los factores productivos. Y hemos indicado en la clase anterior 4 factores. ¿Se acuerdan? A ver si alguien me dice. ¿Cuáles son estos factores? ¿Perdón? Capital. Muy bien, capital. Trabajo. Tierra. Ya. Muy bien. Organización. O alta gerencia. Alta gerencia. Es un concepto más amplio y de mayor especialidad. Alta gerencia lo llevan a cabo las personas. No es otra cosa que trabajo
pero un trabajo muy especializado. Y ahí se puede apreciar la eficiencia del manejo de los recursos o factores productivos. ¿Y cuál será su propósito para ser eficiente? Es simple. En todo momento el proyecto va a tender a reducir, ¿qué, jóvenes? Que lo dijimos en la clase anterior, que Reducir su costo de producción. correcto. Ese es el desafío. ¿Y para qué habrá que reducir esos costos? Para que los ingresos totales del proyecto sean mayores a sus costos. Y de esa forma se obtenga utilidad o ganancia. ¿Estamos? Pregunten. Es como si estuviéramos en clase, jóvenes. Yo estoy frente a mi pizarra, con la diferencia que estoy sentadito. Estoy con mi tablet que voy a llevar a la clase para que hagamos también en la clase un trabajo similar. Y ustedes también están en su casita, espero no echados en la cama. Tengan un escritorio y no abandonen la clase. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vuelvo al tema. Me salgo de esto. Eso queda. ¿De acuerdo? Eso queda. Muy bien. Entonces estamos hablando de formulación de proyecto económico. Ustedes van a leer todo el contenido. Bueno, todo eso, jóvenes, requiere una organización. O una planificación, si quieren ustedes. Hay autores que dicen si primero la organización o primero la planificación. Y hasta ahora no se ponen de acuerdo. Cada quien con su teoría, no interesa. Ese no es el problema. El problema es producir un bien que sea de necesidad para los consumidores, para la población, y por ende, no se lo dice abiertamente, se va a buscar obtener ganancias. Ese es el fin de un proyecto. Porque justamente lo que está haciendo es invertir ¿qué? Capital. Y este capital debe generar ganancias. ¿No es cierto? Muy bien. Volvamos todo. Y fíjense, en esta parte dice, jóvenes, requerimos, dice, o sea, son los estudios económicos requeridos por organismos oficiales, también por inversionistas del sector privado. Nosotros más vamos a hacer hincapié en el sector privado y también en el sector público. Por eso generalmente se dice que hay proyectos privados, públicos y sociales. Y pareciera que lo social es lo mismo que el público, pero tiene su diferencia. El público de lo social. Sobre los cuales descansa parte importante de la responsabilidad de promover el desarrollo de los proyectos de inversión. Bueno, ahí está, página 7 de 196 páginas que tienen que leer rápidamente. Bueno, aquí ya tengo algunas anotaciones que lo voy a borrar. Muy bien. Y ahí está la primera definición, jóvenes, que seguramente ya va a concluir el tiempo, les rogaría que vuelvan a ingresar, ¿de acuerdo? Al mismo link. Se acaba el tiempo del Zoom. Ya no pago. Lo único que pago es la aplicación ¿de qué? Esta aplicación se llama, ya me olvidé.
Bueno, la aplicación de este tiene Flexi, se llama Flexi. Bueno, no es la única definición, desde luego. Dice acá claramente, existen varias definiciones, yo diría hay múltiples definiciones. Entonces, ¿qué se entiende? Más importante, la primera definición utiliza un manual de proyectos de desarrollo económico, elaborado por el ingeniero X, editado por las naciones, aún no ha dicho nada. Y la definición es esta. Es decir, está haciendo referencia a que hay organismos internacionales que han definido el concepto de proyecto, o la definición. Y aquí está la primera definición. Como que no estoy tan de acuerdo. Hay definiciones más, más cortas y más, ¿qué le digo? Más convenientes. Es un conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos, fíjense, derivan de asignar ciertos recursos, no dice en forma eficiente, en este caso está hablando de proyectos públicos de un país para la producción de bienes y servicios. Eso lo tiene que decir cualquier definición. Y cuando habla de conjunto de antecedentes, habla de la información precedente, que va a permitir proyectar la posibilidad de que se lleve a cabo un proyecto de inversión, donde hay que destacar sin duda sus ventajas y desventajas. Segunda definición, es el plan prospectivo a futuro de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto del desarrollo económico y social. El enfoque es de carácter público, de Estado, de gobierno. Esto implica desde el punto de vista económico proponer de lo que van a hacer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio. No servicio. Nosotros vamos a proponer producción de un bien, la transformación de la materia prima en un producto final, con el empleo de ciertas técnicas y con el propósito de obtener resultados, que no otra cosa que el producto. Y en ese producto vamos a ver su ventaja económica o social. Muy bien. Ese es uno de los dos conceptos que el autor lo señala. ¿Cuál de esas definiciones les interesa? No importa. Inclusive de estos dos podemos hacer uno diferente utilizando los mismos términos. Muy bien, clasificación de proyectos de inversión. Según el interés del expositor, estamos hablando de proyectos de inversión según la actividad que está relacionado, ¿no es cierto?, siempre con un proyecto privado o proyecto público. Proyectos agropecuarios, proyectos industriales, que es lo que a nosotros nos interesa. También nos interesa proyectos agropecuarios. Producción de animal, vegetal, pesquería, captura y acuícola. Los industriales, ¿no es cierto?, la transformación de la materia prima, la producción agropecuaria, los proyectos se denominan agroindustriales. Es decir, pues actividad minera, industria extractiva, la transformación de materias primas, proyectos industriales. Y tenemos los proyectos de servicio. Este es un concepto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su actividad, pero actividad relacionado con el tipo de proyecto. Si es público, si es privado o si es social. Muy bien, y tenemos el de servicios, como son la electrificación, educacionales, médicos asistenciales, telecomunicaciones, proyectos turísticos, de transporte, etcétera, etcétera. Y aquí se incluye proyectos de interés social. Una otra clasificación, siempre bajo el tipo, por su modalidad. Proyectos de instalación, proyectos de ampliación, proyectos de traslado. Y luego tenemos etapas para la elección de un proyecto, que es diferente. Y aquí estamos hablando de la planificación.
y ejecución de proyectos con un proceso de decisión existen varias etapas. Bueno, ahí lo señalo. Y una de las primeras etapas fundamentales es el estudio de mercado. Y voy a concluir con... ¿Me escuchan, jóvenes? ¿O ya se fue el tiempo? ¿Me escuchan? Escucha. Muy bien. Y aquí está, jóvenes, un esquemita sencillo que implica los factores económicos, políticos y sociales. La concepción de la idea, ante todo. A partir de la idea, según la flechita, se va al estudio de prefactibilidad. Al estudio de factibilidad que falta acá, y luego la formulación del proyecto. Falta el estudio de factibilidad. No lo menciona el autor este. La mayoría de los autores hablan del proyecto de factibilidad y luego dicen estudio definitivo en vez de formulación del proyecto. Y el estudio definitivo da lugar a la evaluación y luego a su ejecución. La ejecución también para muchos autores se llama, jóvenes, puesta en marcha. Yo me quedo con ese término, más me agrada, puesta en marcha. Muy bien. Análisis del marco de factores políticos, económicos, sociales, factores económicos. Ahí está lo que habíamos hecho mención, jóvenes. ¿Se acuerdan? Aquí hay igual el PIT. ¿Cuáles son los componentes? ¿Ah? No hay en el poder, no hay en el cuaderno. Importaciones. Importación. No hay ya. Inversión. ¿Qué más? Gobierno. Gastos de gobierno. Gastos de gobierno. Y Y las exportaciones netas. XN. Ahí está. La tasa de desempleo, índice de precios de inflación. Bueno, este es el valor de reservas. Otra cosa es esto. Estas son las reservas internacionales netas. Esto no nos meteremos en ese campo. Para los economistas, propiamente. Ahí están los factores económicos. Pantalla. Pero hay dos personas que han llegado, parece, a ver. ¿Quiénes son estas personas? Ahí están. Darling. ¿Y quién más? ¿Se ve, jóvenes? No se ve nada, ¿no? Jóvenes. ¿No se ve nada? Pantalla. ¿Ah? ¿Qué ven? Su ¿Se ve algo? pantalla. Solo dice comisión. Y ya. Podemos todavía meterlo acá. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Borramos todo esto y concluimos con esta explicación. Aquí está el famoso comercio exterior, jóvenes, que tiene que ver justamente con la balanza comercial. Esta no es otra cosa que la balanza comercial. De esa manera se conoce, con ese término se conoce balanza comercial. Bueno, no vamos a hablar nosotros de la deuda interna y externa, es otro componente. Dejamos justamente en comercio exterior. Factores políticos, buen gobierno, Estado de Derecho, vale la pena leer rápidamente, la participación, hay bastante material, la cohesión social, que es lo deseable, pero que no se da. Al contrario, los sectores sociales están siempre en constante pugna. Bueno, en el caso actual nuestro, no sé, pues, ¿no? Entre los habitantes del occidente con los del oriente, etcétera, etcétera. Como son los hinchas de Oriente Petrolero con los de Bloom, pero es otra, en el ámbito deportivo. Diferencia de gobernabilidad tiene sus consecuencias. Fíjense, jóvenes, esto es importante destacarlo,
porque está hablando siempre de los escasos recursos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que es un problema económico? ¿Les dije o les dije, jóvenes? ¿Ah? ¿Cómo se origina? ¿Qué se entiende por problema económico? ¿Recuerdan? A ver, alguien que pudiese. ¿No hay en sus apuntes? A ver, Lupita. No hay Lupita. Lupita parece que está en sala de espera, ¿no? Me ha mandado 3 notificaciones. ¿Qué dice? A ver, Lupita, vamos a ver. Seguro que llegó tarde. No, esta Lupita no hay. Aquí está Lupita. Vladimir Mamani, Kelly. Yo ni puedo ingresar, dice, ¿quién será? De mí se desconectó. Tengo el mismo problema. La pantalla Zoom. Ya le dijimos. Maribel. Gracias. Tengo el mismo problema. Tienes que registrarte creando una cuenta. Muy bien. ¿Qué dijo? Que tomen un cafecito y que esperen. Bien. ¿Quién fue esta persona? Bien. Después ya lo ha eliminado Ren. ¿Ingresaron? Pregunta Lupita. Yo no. ¿Qué pasa con Lupita que no quiere ingresar? Me salí así, dice. ¿Qué pasará? A ver. Informar de un problema, aceptar. Es que también hay problema de, ¿cómo se llama? Es un problema de la intensidad del Internet en diferentes lugares, ¿no? No es lo mismo. Muy bien, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, se escucha. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Y fíjense acá, jóvenes, fíjense, voy a cambiar de color. Una lucha eficaz contra la pobreza. ¿Qué quiere decir esto? No es política propiamente, pero todos los gobiernos están obligados a generar condiciones mejores de vida. Y eso implica disminuir la pobreza. Y aquí dice basada en una participación activa, no solamente de los partidarios del gobierno, sino de toda la población en general. Así había que entender, y en el fortalecimiento de los pobres. Es muy difícil y corre el peligro de tener únicamente efectos puntuales. Bueno, Yoli también está esperando. A ver qué dice Yoli. ¿Qué dice Yoli? Yo tampoco puedo ingresar. Qué pena, Yoli. O Georgie, ¿no? Georgie. ¿Y ustedes cómo han hecho para ingresar, jóvenes? La divina providencia, ¿no? Otro problema que es importante señalar desde el punto de vista de la seguridad de la inversión, jóvenes, hay que hacer frente a la inseguridad jurídica. Hoy en día este es el tema que está atravesando nuestro país. Nadie confía en la justicia, ¿verdad? Nadie quiere invertir porque de pronto van a decir que está vinculado con narcotráfico, lo detienen, lo encarcelan, etcétera, etcétera. Y política limitada fuertemente, inversión, innovaciones. Bueno, ahí está todo lo que se puede ver, jóvenes. Y aquí están algunos indicadores, no voy a hacer mención a todos los indicadores, particularmente acá. Ya no índice de gobernabilidad, índice de transparencia, que no existe en muchos países, corrupción y también una baja democracia. Factores sociales, ahí tenemos el índice de desarrollo humano, el de Gini, de pobreza, violencia, calidad de vida, confianza y gasto social. Bueno, son algunos de los
índices que se manejan en el marco de los factores sociales. Muy bien, aquí me voy a quedar, jóvenes. Análisis de las etapas para la elaboración de un proyecto, primera parte, concepción de la idea. No voy a explicar más nada de esto, ustedes me van a explicar la siguiente clase al azar. ¿Hasta dónde van a estudiar ustedes? Hasta este esquemita. Hasta este esquemita. Fíjense, este está en la página 16. Proceso para el desarrollo de nuevos productos. Diseño preliminar, construcción de prototipos, pruebas, pero es esto lo que más me interesa. Concepción de la idea. En el sector oficial, que es público, y en el sector privado. Bien, ahí está, hasta acá. No más. Ya viene después ya la formulación del proyecto propiamente, voy a utilizar otro material acá. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Me salgo de acá. Me Ingeniero, voy. Adelante, diga. ¿eso que vamos a leer es el material que nos mandó en el grupo de WhatsApp o es otro libro? Ese material no envié todavía. No envié, jóvenes. Envié, ¿no? Ya lo envié, me parece. Mandó ingeniero el documento. ¿Seguro que no envié? No, Ya lo ingeniero, mandó. lo envió. Claro, Sí, ya ingeniero. lo mandé, pues, ¿cómo no? No me falla todavía la memoria, jóvenes. Lean. Lean ese material. Les pedí, jóvenes, vean la forma de contar con un material físico. No es posible no tener ningún material físico que nos permita consultar rápidamente. ¿Ya? Muy bien, me voy a salir de acá y me voy a ir al Zoom para llamar la lista. Y todavía hay 3 personas que están ingresando a esta hora, son las 11. Ah, no, las 10 va a ser. Coimbra, Joana, Guadalupe Acevedo y María Alejandra Vanegas. La vamos a admitir. Muy bien, espero que estén todos con los apellidos que les he pedido, jóvenes. Rápidamente, colocar en primer orden el apellido. Voy a dar lectura a los apellidos. Esto se graba. Y no tienen que decirme presente. ¿Ya? No es necesario.